La Fiscalía allana 3 inmuebles de un amigo del expresidente Lenín Moreno en el caso INA Papers. El gobierno dice que respeta la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, que designó a nuevas autoridades. El presidente Lasso declara en emergencia la vía Latacunga-La Maná en Cotopaxi. En un recorrido, el mandatario criticó el estado y descuido de esa carretera que tuvo un millonario costo de ampliación durante el correísmo. 6 meses duraría la reconstrucción de las zonas afectadas por el aluvión de Quito. Hoy se entregaron donaciones internacionales a los damnificados. La policía detiene a un sospechoso del tiroteo de anoche en el Guasmo Sur de Guayaquil. 4 personas murieron en el violento hecho. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Amigos, buenas noches. Empezamos ya con las noticias aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. La Fiscalía y la Policía allanaron al menos 3 inmuebles en Quito, Sangolquí y Guayaquil relacionados con empresas de Conto Patiño, amigo cercano del expresidente Lenín Moreno. La diligencia se dio como parte de la investigación por el caso INA Papers, que involucra al exmandatario. Fabiola Santana nos explica más detalles. Uno de los allanamientos se ejecutó en este edificio ubicado en la Avenida Patria y Reina Victoria, centro norte de Quito. Agentes de la Policía Nacional decomisaron documentos y equipos electrónicos que, según Fiscalía, contendrían información contable cuya existencia fue negada a Fiscalía S. Esto dentro del caso INA Papers, que desde 2019 investiga un posible delito de cohecho supuestamente cometido entre 2010 y 2018 y que vincularía al expresidente Lenín Moreno con la empresa offshore INA Investment Corporation, presuntamente creada por su hermano. Este y otros 2 inmuebles allanados en Sangolquí y Guayaquil tendrían relación con empresas de Conto Patiño, amigo del exmandatario. Pero lamentablemente en más de año y medio de investigación no ha podido nunca encontrar ni un solo elemento que relacione con los varios indicios que dice tener. Incluso esta defensa técnica solicitó una inspección ocular a estas instalaciones para que pueda determinar que no existe ya los documentos que datan desde hace más de 10 años. Fiscalía publicó que el operativo responde a información recibida a través de asistencias penales internacionales solicitadas desde 2019, cuando inició esta investigación que ahora se reactiva y que en su momento amenazó la estabilidad del gobierno de Moreno. 2 empresarios ecuatorianos fueron detenidos en Miami por una posible vinculación en el caso Ispol. La captura se ejecutó tras acciones coordinadas entre autoridades de nuestro país y el Departamento de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Quito. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía reaccionó. Veamos. 2 ecuatorianos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por su posible vinculación al caso por irregularidades en el manejo de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Se trata de Gad Iván Goldstein Valdés, accionista de las empresas Delcorp y Ecuagran, y Enrique Javier Huerta Egues, exgerente de Delcorp. Ambos tenían órdenes de captura y desde diciembre pasado, difusión de alerta roja de Interpol emitida por el juez ecuatoriano Osvaldo Sierra en una de las investigaciones del caso Ispol. Fueron detenidos luego de trabajos coordinados entre la Policía Ecuatoriana y el Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en Quito. El director del Ispol recordó que Ecuagran y Delcorp emitieron títulos en el mercado bursátil que quedaron impagos, por lo que serían responsables de parte de las pérdidas generadas en la seguridad social de la Policía Nacional, que alcanzan los $950 millones. Participaron en una trama que afectó no solo al Ispol, sino también al BIES, al Fondo de Garantía del Magisterio, a la Corporación Financiera Nacional, al Banco del Austro. Son alrededor de 80 afectados que suman ingentes cantidades de dinero. En el caso de Ecuagran, de lo que recuerdo, casi está estipulado $80 millones, de los cuales le corresponden al Ispol $25 millones. Tras las irregularidades, las empresas están en proceso de liquidación. Queda pendiente la captura del tercer implicado con difusión roja. Se trata de Enrique Weyson Axini, quien estaría en España, pero hay otros prófugos. El señor Jorge Cherres, el señor Gonzalo Navarro,
que el señor Luis Álvarez, que están fuera del país. Según el funcionario, en torno al caso Ispol hay 21 investigaciones, 6 de ellas llegaron a etapa de instrucción fiscal. En total serían 26 procesados. Las investigaciones avanzan. Hasta el momento se han recuperado apenas 13 millones de dólares de los 950 millones de dólares perdidos en inversiones fallidas. Con la detención se estudia un proceso de deportación de los detenidos, pues tendrían procesos migratorios pendientes. Les informamos ahora que un integrante de la banda del Ojón estaría involucrado en la masacre más reciente en el Guasmo Sur de Guayaquil, que dejó 4 muertos. Uno de los sicarios fue detenido luego de ser identificado por los sobrevivientes, como nos cuenta Merlin Ochoa. Momentos de terror vivieron los habitantes de la playita del Guasmo Sur de Guayaquil la noche del jueves. Los sicarios utilizaron una subametralladora para acribillar a sus víctimas. En total dispararon 18 veces. Los restos de bala quedaron en la calle y dentro de una casa. Un vehículo que en este momento está siendo buscado por todas las unidades operativas del Distrito Sur. Sorprende a varios ciudadanos que se encontraban en esta esquina. Según los testigos, hasta el lugar llegó un vehículo azul con 4 sujetos a bordo, quienes desde el carro dispararon contra varios hombres que conversaban en una esquina. 4 murieron, entre ellos un adolescente de 15 años. Además, una persona resultó herida. Previamente, varios agentes que patrullaban la zona pidieron al grupo que se retire del lugar debido al peligro que existe, pero no hicieron caso. Disparo, parecía que fue pirotecnia, no le digo. ¿Y ellos qué estaban haciendo en la esquina? Tomaban, esos chicos estaban tomando. La mañana del viernes se capturó y fue trasladado a la cárcel a alias Eddie, quien pertenecería a la banda del Ojón y que fue plenamente identificado por uno de los sobrevivientes. ¿Cuál era la alerta que tenían? Que se habían escuchado disparos, manifestaron a la ciudadanía. ¿Cerca de este sector? Sí. Los moradores comentaron que a la hora del ataque cerca del lugar los niños estaban jugando. Además, momentos antes del atentado, los sicarios pasaron varias veces por el lugar. Que pasó aquel pie aquí, así para rapidito pasó y eran 2 los que iban. El de atrás iba con la metralla, la llevaba afuera, ya listo para disparar. Aquí existe terror, pues el pasado 21 de enero, a tan solo 2 cuadras de este sector, los sicarios llegaron por el Estero Salado y dispararon 80 veces para asesinar a 5 personas e herir a otras 9. Las autoridades dicen que están atrás de los otros 3 implicados, quienes ya fueron identificados. Y ahora Merlin Ochoa se encuentra con nosotros y nos explica por qué la playita del Guasmo es un punto conflictivo de interés para las mafias. Merlin, adelante. Así es, Juan Carlos, como pudimos ver en el reportaje, la playita del Guasmo es uno de los sectores más conflictivos de Guayaquil, precisamente porque las mafias del narcotráfico se disputan esa zona. Repasemos algunos datos del por qué es tan apetecido este sitio. Los Guasmos, que incluyen a la playita, tienen aproximadamente 350,000 habitantes. La playita del Guasmo está ubicada en el sur de Guayaquil y limita con el río Guayas y Estero Salado. Es un sector muy estratégico, pues está a tan solo 3 kilómetros del puerto marítimo. Esto les permite a los narcotraficantes tener acceso a la terminal portuaria. Por eso usan lanchas para movilizarse hasta alta mar y llegar a la zona donde están los buques. Allí, con herramientas sofisticadas, contaminan los contenedores o los cascos de las embarcaciones para enviar droga a Europa y Centroamérica. Es por eso que los narcos se disputan la playita del Guasmo. El proyecto de ley de seguridad integral enviado hace pocos días por el Ejecutivo ya está en la comisión que se encargará de su trámite. Ahí analizan cómo procesarlo frente al avance que ya tienen otros proyectos con similar contenido, como por ejemplo el del uso progresivo de la fuerza. Patricio Díaz nos cuenta cuál sería el futuro de esa propuesta. El proyecto del Ejecutivo está ya en la Comisión de Seguridad. Tienen que abocar conocimiento y definir cómo lo procesan. El problema es que están avanzados ya otros proyectos con similar contenido, como el de uso progresivo de la fuerza y el Código de Seguridad. Desde el oficialismo proponen tomar el nuevo texto, lo que coincida con las otras propuestas, y procesarlas en conjunto. Y insertar todas aquellas cosas que no tenemos o aquellas sugerencias que tenemos en este nuevo proyecto de ley que son muy interesantes. Lo que dice haría más rápido su procesamiento.
Otros sectores no descartan esa posibilidad. No, ya en el tratamiento que le vamos a dar jurídico posiblemente deban integrarse en otros cuerpos normativos que ya existen. Será incorporado a uno de los proyectos de ley que ya venimos revisando. Pero si cuestionan que el Ejecutivo haya remitido tarde el proyecto y su escaso aporte a los otros. Es más o menos una cortina de humo que quiere hacer el Ejecutivo para decir que lavarse las manos, porque prácticamente esto es necesario una ejecución de una política pública criminal. Los proyectos de uso de la fuerza y el Código de Seguridad, que ya están avanzados, tendrían listos sus informes para primer debate entre fin de febrero e inicios de este mes. Este proceso de socialización termina esta semana y tendremos listo el informe en los próximos días para el primer debate. El gobierno incluyó en su propuesta temas como la posibilidad de que las Fuerzas Armadas enfrenten también al crimen organizado transnacional y el tipificar como acto de terrorismo las acciones violentas en las cárceles. Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en la vía Latacunga-Lamaná. El gobierno nacional invertirá 15 millones de dólares para la rehabilitación de esa carretera. Nuestro corresponsal Patricio Viera con el reporte. 13 días después del desastre que provocó el desborde del río Pilaló debido a las intensas lluvias, completamente destruidas. Así lucen las viviendas del recinto El Palmar en Pujirí, provincia de Cotopaxi. El presidente Guillermo Lasso llegó hasta el lugar para ofrecer ayuda a las decenas de familias afectadas en este y otros sectores de la zona. Con un bono especial de $257, un bono por desastre. El primer mandatario dispuso la declaratoria del estado de emergencia de la vía Latacunga-Lamaná. Vamos a construir con una variante en la vía de la carretera Latacunga-Lamaná, desde el kilómetro 75 al 115, cerca de 40 kilómetros, una carretera nueva, nuevecita. Esta vía que une la sierra con la costa por Cotopaxi cuenta con 137 kilómetros. Fue inaugurada en diciembre del año 2013 en el gobierno de Rafael Correa. Inicialmente estaba presupuestado una inversión de $32 millones, pero al final costó mucho más. Que no va a repetir lo que sucedió en gobiernos pasados, donde esta carretera costó cerca de $130 millones, lo que hoy estamos pensando costará cerca de $15 millones. Tenemos carretera, decían, pero se lo robaban todo. Y cuando se roban el dinero no alcanza. Se espera que inmediatamente realizada la declaratoria del estado de emergencia, la rehabilitación de los sectores afectados por el invierno en Cotopaxi empiece. Al menos 6 meses tomaría la reconstrucción de las zonas afectadas por el aluvión del pasado 31 de enero en La Gasca y La Comuna en Quito. Esta tarde el vicepresidente Alfredo Borrero entregó donaciones en esas zonas del noroccidente. Carla Delgado estuvo en la cobertura y nos informa. Los trabajos de reconstrucción en la zona más afectada por el aluvión ocurrido en La Gasca continúan, pero esto no ha tranquilizado del todo a quienes viven en el sector. Cristina, quien perdió a uno de sus familiares, indica que no ha podido regresar a dormir en su casa desde la noche de la tragedia. Porque es el nerviosismo de oír que llueve y nos ponemos atentos y no poder dormir. Pero no es la única intranquila. Carla vive en uno de los edificios más afectados. Señala que la continuidad de este centro de acopio, que incluso habría contribuido a agudizar el desastre, sigue representando un peligro para su vivienda y los edificios aledaños. Aquí se ponían, pues escombros, latas, cosas así. Antes de que pase todo. Sí, exactamente, y tierra. Y de hecho lo que pasó es que el aluvión, como esa tierra estaba removida y los escombros estaban ahí, lo que fue es que bajó todito con dirección a mi casa fue destruida y el cerramiento cayó sobre mi hermana. Lo que realmente nos molesta a todos nosotros es que no han expropiado eso. Por eso aprovechó la presencia del vicepresidente Alfredo Borrero para levantar la queja. El vicepresidente visitó a los damnificados para entregarles donaciones que el presidente habría gestionado en China. ¿Qué es lo que se va a entregar aquí? Lavadora, secadora, refrigeradora y licuadora.
dependiendo también de lo que ha perdido, pero básicamente eso es. Y es que el proceso de restauración de este sector aún será largo. Desde el municipio informaron que al menos tomaría unos 6 meses. Se tiene que vivir un proceso de análisis y de posibilidades de relocalización, si es que entra en el plan de relocalización, hacia propiedad municipal, o de lo contrario, pues se puede iniciar un proceso de reconstrucción con ayuda del gobierno nacional. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas familias o cuántas viviendas? Infraestructura, de acuerdo al informe que nos dio Dirección de Riesgo, son 9. Señala que incluso el número de damnificados incrementó. Hasta el momento se han identificado 87 familias que requieren ayuda. Mientras tanto, las donaciones por ahora son lo único que consuela a estas familias que, a pesar de que intentan levantarse de a poco, el dolor de las pérdidas se intensifican con el pasar de los días. El gobierno tomó posición frente a la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mediante un comunicado señaló que respeta la decisión de la mayoría de consejeros que designó nuevas autoridades. Mientras tanto, el organismo permanece tomado por 3 consejeros de minoría. Paul Romero sigue el tema. 2 días después de estallada la crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este viernes la Presidencia de la República remitió un comunicado en donde señala: el Gobierno Nacional reafirma su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de Derecho. En consecuencia, es nuestra obligación respetar la decisión tomada por el Consejo de Participación y el fallo de la justicia que la avala. El miércoles 4 consejeros de mayoría designaron a Hernán Ulloa como nuevo presidente y María Fernanda Rivadeneira vicepresidenta, tras la remoción de Sofía Almeida y David Rosero. Según el jurista Jorge Zavala, en derecho la pugna terminó con la acción de protección concedida por una jueza constitucional a favor de Ulloa. La principal es la acción de protección, revoca la cautelar y permite que se realice la sesión y convalida la elección de Ulloa. Dicta la sentencia que fue notificada ahora de mañana, donde ordena que se respeten las decisiones adoptadas el miércoles. Jurídicamente no hay conflicto. Sin embargo, Almeida sigue tomada las instalaciones del Consejo, amparada en una medida cautelar, y acusó al gobierno de auspiciar a los consejeros de mayoría. Han aupado a estos 4 consejeros a actuar de manera golpista e ilegal y bochornosa, como lo hicieron el día miércoles. Por ahora, los consejeros de mayoría no pueden ingresar a sus oficinas, dan declaraciones en parques y otras dependencias públicas. Si no podemos ingresar a la sede del Consejo, sesionaremos aquí en el parque, sesionaremos en la acera, pero tenemos que sesionar, tenemos que trabajar. Así termina la semana en el Consejo de Participación Ciudadana, con expectativa de un posible desalojo. Seguimos con más información. El texto que votará la Asamblea sobre la ley de interrupción del embarazo en casos de violación fue aprobado por la comisión encargada de su trámite. La temporalidad, que era uno de los nudos críticos, se redujo. Patricio Díaz nos cuenta que la próxima semana se realizará la sesión final del Pleno. La Comisión de Justicia acogió algunas de las observaciones del Pleno sobre el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. La temporalidad se redujo. El plazo máximo para realizarse este procedimiento será de 18 semanas para menores de edad y mujeres de la ruralidad y de 16 semanas para mayores de 18 años. Que hemos requerido y luchado en todo momento por plazos amplios que obviamente no pongan en riesgo la vida de este grupo de atención prioritaria, pero que también le dé ese derecho a elegir y no continuar con un embarazo que no deseen. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Sofía Espindeunes, que presentó un informe de minoría proponiendo un máximo de 12 semanas, insistió en su postura. Nos hablan de una ley justa y reparadora. Justa tiene que ser ver los dos lados, como lo hizo el informe de minoría, buscando también hablar sobre los derechos del no nacido. A ella se sumó la legisladora Kimberly Castillo, alterna de Ricardo Vanegas. Ambas votaron en contra. Dalton Basigalupo, de Izquierda Democrática, se abstuvo. Pero con 6 votos a favor se mantuvo el texto de mayoría. Este incluye además un cambio en el tiempo máximo para que el Ministerio de Salud alerte de la violación a la Fiscalía, luego de la atención a la víctima. Antes decía 48 horas, lo cual podría dar paso a que el violador pueda salir del país más fácilmente. Así que me parece muy adecuado que se haya reducido esto a 24 horas.
El segundo debate concluyó la semana pasada. Resta únicamente la votación en el Pleno. Sí, hemos conversado con la mayoría de asambleístas. Tenían justamente el tema de este nudo crítico de la temporalidad y esperamos alcanzar los consensos necesarios para tener más de 70 votos. La convocatoria al Pleno sería la siguiente semana. La fecha la definirá la presidenta de la Asamblea. En Guayaquil inició el plan piloto de vacunación nominal. En esta fase se inocularán a estudiantes de entre 5 y 17 años con la primera y segunda dosis contra el COVID-19. William Young nos informa que en esta primera semana se vacunaron más de 800 alumnos de planteles fiscales. Catherine Andrade llevó a sus 3 hijas a vacunarse y aunque ya tienen las 2 dosis, aún desconfía en enviarlas a clases presenciales. La verdad que estoy en eso todavía pensando si les envío o no, porque igual no nos dan el 100% de seguridad sobre el tema del COVID. La ministra de Educación, María Brown, explicó que desde esta semana ejecutan una nueva estrategia para inocular a la mayor cantidad de niños y adolescentes en el país. Iniciaron en Guayaquil. Tuvimos una excelente acogida, muy buena concurrencia para la vacunación nominal en este primer piloto de vacunación nominal, que estamos seguros seguirá rindiendo frutos para seguir incrementando estos ya elevados porcentajes de cobertura de la vacunación en la población escolar o en edad escolar del país. Este plan de vacunación nominal consiste en que los docentes llaman por teléfono a sus alumnos para consultarles cuál es la dosis que les falta y los derivan a un plantel educativo cercano a sus domicilios para que completen su esquema. En esta primera fase ya se vacunaron más de 800 alumnos menores de edad en Guayaquil. Los pequeños hijos de Pedro Solís ya recibieron la segunda dosis. ¿Cuál es la importancia de que ellos ya estén con las 2 dosis? Para contrarrestar el virus, que no me les dé el virus del COVID y para aumentar las defensas. Y a su corta edad están conscientes de la importancia de este proceso. ¿Por qué es importante la vacuna? Para que no te caiga el COVID. Desde el próximo martes 15 de febrero se vacunará a niños de entre 3 y 5 años a escala nacional. Narcotráfico e impunidad. Los narcos también usan las leyes para salir de la cárcel pese a que son capturados con la droga prácticamente en sus manos. La ley contempla varios mecanismos que son aprovechados por las mafias. Merlín Ochoa en su último informe especial nos explica que más de la mitad de los detenidos en flagrancia por temas de narcotráfico están ahora en las calles. El pasado 15 de septiembre fue necesario utilizar herramientas industriales para sacar los 250 bloques de cocaína que estaban en medio de tablas. Este operativo fue el resultado de 2 meses de investigaciones entre la policía de Ecuador y Colombia. Según los agentes, se había desarticulado a una organización delictiva conformada por 4 colombianos y un ecuatoriano. La captura fue en Durán, por lo que se asignó a un juez de la unidad penal de este cantón. Pero 3 meses después, una jueza de Guayaquil, de la Unidad de Violencia contra la Mujer, decidió otorgar un habeas corpus a favor de los 5 detenidos con arresto domiciliario para que así salgan de la cárcel. La jueza de Guayaquil no quiso referirse al tema frente a las cámaras, pero Ecoavisa tuvo acceso a un informe reservado en el que se indica que la funcionaria dejó en libertad a los sujetos sin el conocimiento del juez y fiscal a cargo de la investigación por tráfico de drogas. Incluso luego el fiscal apeló, pero ella negó este recurso. Y los casos se cuentan por decenas, pues las cifras son escandalosas. En el 2021, en las audiencias por temas relacionados a droga, hubo más de 8.600 personas capturadas en flagrancia, es decir, con la evidencia. Pero increíblemente, 4.200, casi la mitad, salieron en libertad, amparadas en la ley con medidas cautelares como arresto domiciliario, prohibición de salir del país, colocación de grillete electrónico, entre otros. El abogado Fabián Salazar, experto penal y ex fiscal, dice que el problema no es la ley, sino quienes la ponen en práctica, pues en estos casos son sujetos capturados con la droga. La delincuencia organizada quiere la impunidad. Eso es lo que busca. ¿La impunidad de qué? De entender que no tenemos justicia o de que podemos mover la justicia a través de mecanismos
soeces de mecanismos delictivos que convierte al propio sistema, se convierte en parte de este mismo enjambre de personas que no tienen siquiera el mínimo respeto con una sociedad. Menciona que no sería extraño que con estas medidas se beneficie solo a los cabecillas de las organizaciones para que en libertad sigan organizando envíos de droga. Los actos de corrupción se vienen evidenciando día a día y cada vez son más perversos y más evidenciables. Y en este tipo de casos no prima la inteligencia, prima la capacidad monetaria de quienes pueden desviar un comportamiento técnico coherente de ciertos jueces y de ciertos fiscales. Estamos a la espera de una entrevista del Consejo de la Judicatura, pero nos indicaron que en los últimos 3 años, 13 servidores judiciales han sido sancionados por casos relacionados al narcotráfico, entre ellos 6 jueces y 4 fiscales. Seguimos informando. Solo inversionistas extranjeros podrán participar de la venta del Banco del Pacífico. Así lo anunció el presidente de la Corporación Financiera Nacional, propietario de ese banco. Durante un debate en el Pleno se enfrentaron posiciones a favor y en contra. Y es que Patricio Díaz nos cuenta que la Asamblea ya decidió hacer seguimiento a este proceso. El presidente de la Corporación Financiera Nacional fue convocado por el Pleno. Y ahí dio detalles de lo que sería el proceso de venta del Banco del Pacífico, entre ellos que solo inversionistas extranjeros podrán participar. No es aceptado ningún inversionista, ni directa ni indirectamente ecuatoriano. Ni banco ecuatoriano, ni directa ni indirectamente. Pero desde el bloque social cristiano no le creen y son directos en sus acusaciones contra el presidente. ¿Qué tanto interés hay en esto? ¿O lo quiero comprar yo mismo? ¿O solo quiero ganarme esa comisión de hasta el 3% que hay legalmente? Y desde el oficialismo le responden. Hay una motivación política de pretender insinuar que hay algún interés, un conflicto de interés en este proceso de valoración y venta, conflicto que debe ser totalmente desvirtuado. Pero también el principal de la CFN respondió a los cuestionamientos de que supuestamente el banco se estaba debilitando. Dice que el patrimonio más bien creció. Patrimonio del banco en el año de 2020 cerró con 794 millones de dólares y en el año 21 cerró con 819 millones de dólares. El correísmo no acepta esas justificaciones. ¿Por qué el Banco del Pacífico, de ser un banco reconocido a nivel nacional, cada día va cayendo en su popularidad, en su gestión, en su administración? El independiente Fernando Villavicencio los acusó más bien de que las privatizaciones fueron en su gobierno. Por el año 2014, el Banco del Pacífico de Miami, Banco de los Ecuatorianos, fue vendido a 4 filibusteros. La Asamblea al final decidió por mayoría que la Comisión de Régimen Económico haga un seguimiento del proceso de venta. La mesa se reunió este viernes y anunció que esto se unificaría con otro pedido para que se presente un informe trimestral al Pleno. La semana termina con otro crimen en Guayaquil. En Vergeles, en el norte de esa ciudad, un hombre fue asesinado con varios impactos de bala. En el atentado, 2 personas resultaron heridas, mientras que más temprano se registró un intento de sicariato en el kilómetro 7,5 de la vía Daule. En Guayaquil no para la violencia. La víctima más reciente a manos de sicarios es un joven de 28 años que tenía antecedentes penales. 2 sujetos a bordo de un vehículo rojo se bajaron y dispararon al menos 12 veces contra él y otras 2 personas, quienes resultaron heridas. Ocurrió en la cooperativa Los Geranios, en Vergeles, norte de la ciudad, la tarde de este viernes. Los heridos fueron llevados a 2 casas de salud distintas. Efectivamente, la persona hoy Oxisa, familiares de la misma nos manifestaron que se encontraba ya amenazada por un sujeto. Entonces tenemos los datos del sujeto que la había amenazado y vamos a proceder con esta investigación.
Más temprano, a las 8 de la mañana, se reportó otro ataque a bala. Se trató de un intento de sicariato a la altura de la Florida, en el kilómetro 7,5 de la vía Daule, norte del puerto principal. En plena calle, un empleado de una empresa de mensajería recibió varios impactos de proyectiles cuando intentaba llegar a su trabajo. El señor trabaja para Servientrega, ha querido ingresar hacia los patios de Servientrega, pero le han impedido el ingreso 2 vehículos que le han cerrado. El señor ha salido del lugar huyendo y le sigue una motocicleta, la cual de unas 3 cuadras hacia abajo viene recibiendo los impactos. El hombre resultó herido y fue trasladado hasta un hospital, donde su estado de salud es estable. El pasado miércoles, la policía indicó que las municiones que se utilizaron en los 13 crímenes registrados el fin de semana son de la empresa pública Santa Bárbara, conformada por varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Defensa. En un comunicado, la entidad aclara que, además de la policía y militares, también entregan municiones a servicio de aduanas, Banco Central del Ecuador, empresas de seguridad, deportistas, personas naturales autorizadas y clubes de tiro. En el documento se recalca que darán la información que la Fiscalía solicite. Una ceremonia militar, la Fuerza Aérea Ecuatoriana conmemoró el Día de la Aviación de Combate, una fecha que se estableció como homenaje al 10 de febrero de 1995, cuando nuestra aviación derribó aeronaves peruanas en el conflicto bélico del Cenepa. En este evento también fue condecorado nuestro compañero Alfonso Espinosa de los Monteros por su valioso trabajo como corresponsal de guerra en aquel histórico acontecimiento. William Young nos tiene un informe. Revivir esa hazaña es recordar a nuestros héroes, inmortalizar su valentía cuando cumplían su deber de defender a la patria. Son 27 años del único combate aéreo en Sudamérica, cuando el 10 de febrero de 1995, nuestros pilotos derribaron aeronaves peruanas que amenazaron nuestra paz, pero logramos detenerlas. Hecho que evoca páginas de gloria en nuestra historia, pero sobre todo que nos llena de orgullo como institución, como Fuerzas Armadas y como país. Fue una ceremonia emotiva en la histórica base aérea de Taura, honores y homenajes a los héroes. Allí el ministro de Defensa, Luis Hernández, recordó que fueron días difíciles, enfrentando en las trincheras al ejército peruano, momentos en los que se fortaleció el lema vencer o vencer, algo que trasciende en el tiempo. Si cada día construimos esos valores, estamos listos. Porque el momento en que la patria esté en peligro, no nos faltarán los recursos. Y con esos recursos, más este ingrediente de valores, seremos indestructibles. También hubo espacio para reconocer el trabajo del periodismo a favor del país en la zona del conflicto. Nuestro compañero Alfonso Espinosa de los Monteros fue condecorado por su aporte como corresponsal de guerra. Bueno, estamos pues muy orgullosos de haber estado aquí y de estar celebrando esta gran estirpe que se dio hace 27 años. Un despliegue militar con simulacros y desfiles, honrando a los caídos y motivando a los que aún siguen en pie. Nuestras felicitaciones a la Fuerza Aérea Ecuatoriana por su gran trabajo desde el aire. Con esta conmemoración del Día de la Aviación de Combate nos despedimos. Mañana seguiremos con más información actualizada a partir de las 7 de la noche aquí en Televistazo. Buenas noches, un buen fin de semana.